Muy buenos días, el Señor les bendiga y estamos ya empezando una nueva semana en este mes de febrero, segundo mes del año, y confiamos que el Señor nos va a seguir ayudando como lo ha hecho hasta aquí, en el nombre de Jesús. Y también vamos a tener nuestro devocional de Operación Sarepta. Y así comenzamos esta semana apoyados en la palabra del Señor. Muy bien, quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 16, libro de Números, capítulo 16. Y vamos a encontrar en todo el capítulo 16, vamos a encontrar la historia de un hombre llamado Coret. Un hombre llamado Coret. Levita, era de la familia del sacerdocio y iba marchando junto con todo el pueblo de Dios a través del desierto. Y cuando Dios eligió al hermano de Moisés, a Aarón, y a toda su casa, para ministrar en el tabernáculo de reunión donde estaba la gloria de Dios, pasaron el tiempo, pasó un buen tiempo, y Coré comenzó a tener seguramente celos de ver a Aarón y a sus hijos ministrar en la presencia de Dios. Y llegó un momento que lo que él iba amontonando en su mente, en su corazón, un buen día salió a la luz a través de su boca. Dijo: ¿quién es este Moisés? ¿Quién es este Aarón para estar ellos al frente? Yo también puedo estar. Y entonces comenzó a hablar y habló a unos 280, 150 personas, colaboradores de Moisés en medio de ese pueblo gigante que iba marchando a través del desierto. Y esos 250 se pusieron a favor de Coré. Y no solo eso, que llegó el día en que dijeron: nosotros vemos a Aarón tomar el incensario, ese braserito donde se colocaba una brasa y luego el polvo, el incienso, para que se queme, y a través de unas cadenitas movían el incensario delante de la presencia de Dios. Dice: nosotros también podemos hacer lo mismo. Y cada uno fabricó un incensario, 251 incensarios, 251 braseros, para que ellos también quemen incienso delante de Dios. Y saben, hermanos, que no solo eso, también Coré le habló a Moisés, le dijo: nos has mentido, nos trajiste al desierto a morir, nos habías prometido una tierra que fluía leche y miel. ¿Dónde están todas esas cosas? Ustedes mienten. ¿Quiénes son ustedes para ponerse sobre nosotros? Y llegó un momento, hermanos, llegó un momento que cuenta el capítulo 16 de Número, versículo 19, que puso a todo el pueblo, a toda la multitud en contra de Moisés y de Aarón, estos líderes que iban llevando a la nación a través de las arenas calientes del desierto. Y saben, hermanos, es impresionante
porque Moisés ora a Dios y Dios le dice: mañana van a pararse todos los 250 hombres que están con Coré, se van a parar delante del tabernáculo de reunión, van a prender fuego en sus braseros, también Coré y también Aarón. Y aquel a quien yo elija, ese será reconocido ante el pueblo como que yo lo elegí. Y entonces, hermano, así sucedió, de acuerdo a lo que ustedes después pueden leer en el capítulo 16 de Números, que yo ahora no lo leo porque se me iría muchísimo el tiempo y este devocional es corto. Entonces, hermanos, en la mañana del otro día se pararon delante de la presencia de Dios Coré y estos 250 hombres que habían sido tentados por Coré a ponerse en contra de Moisés. Más atrás estaba todo el pueblo, como dice el versículo 19, también en contra de Moisés y de Aarón. Y allí estaba Moisés y estaba Aarón con su brasero de incienso. Y entonces en un momento habló Dios y dijo: yo escogí a Aarón. Yo escogí a Aarón. Así que Dios mismo vino para reconocer la autoridad que había puesto sobre ese varón y toda su familia. Hermanos, no solo quedó en eso, sino que los dos hombres más importantes después de Moisés, Dios dijo también a estos que habían sido tentados por Coré que se ubiquen en sus carpas de reunión. Acuérdense que vivían en carpas porque iban caminando por el desierto. Así que estuvo ahí Coré y estos dos hombres y toda su familia, sus hijos, sus bienes. Y le dijo Dios que Moisés ubicara al pueblo lejos de ellos. Así que ellos quedaron con sus tiendas, con sus casas, en el centro de la escena y toda la nación alrededor. Y entonces Moisés dijo: si Dios no nos eligió, a mí y a Aarón, estas personas mueran como mueren todos los seres mortales, por enfermedad, por accidente, por alguna razón el ser humano tiene que morir. Pero dice, si estos mueren de una forma muy diferente, entonces entenderán que Dios llamó a mi vida y también a la de Aarón. Y entonces, hermano, ante los ojos de toda una nación, de todo un pueblo, la tierra se abrió y tragó las carpas de Coré y de sus dos amigos que habían incitado a estos 250 a preparar braseros y ofrendar ofrendas extrañas, sacrificios extraños, fuego extraño delante de Dios. Y no quedó en eso, que la tierra los tragó y los tapó, dice, cayeron vivos al abismo, sino que también ahora salió fuego del arca de Dios y quemó a los 250 hombres que estaban con su brasero, y allí quedaron quemados, muertos en el piso, y de esa manera terminó esta rebelión.
con esos braseros se fundieron, porque eran de bronce, y se hizo unas planchas que se pusieron en el altar para que el pueblo recuerde que lo que Dios ordena, que lo que Dios manda, tiene que ser obedecido de esa manera. Así que, hermanos, no es una palabra de un devocional normal, que es una palabra de aliento, de fuerza para empezar la tarea, pero creo que les va a hacer bien, porque hoy el falso evangelio ha levantado, hermanos, una serie de palabras que sin darnos cuenta las vamos usando en nuestras congregaciones y las vamos usando en el pueblo de Dios, especialmente en toda América Latina, que no tienen nada que ver con la Biblia. Son palabras que son usadas por la nueva era, son usadas por el falso evangelio que se predica hoy, el de la prosperidad, son usadas por el falso apostolado y se las ha ido enseñando como si fueran verdaderas. Y entre esas les voy a decir algunas. Hay que tener, dice, mentalidad de rey. Y Dios nos ha llamado para ser sus siervos. Si bien Apocalipsis dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero tiene que ver en cuanto a la autoridad, no a querer ser rey literalmente como hacen algunos. Por eso, hermano, una de las cosas antes de esta pandemia fue que gente se movía como reyes sobre la tierra, abusando del evangelio. No se los podía tocar. Hubo casos extremos de personas que aún tenían los hermanos que acostarse en el piso y ellos pasar pisándole las espaldas, porque dice que eran tan santos que no podían pisar el suelo. Hermanos queridos, todo eso es aberrante. Todo eso es parte de una ignorancia total de las Escrituras. ¿Y qué vamos a decir de los que se enriquecieron predicando un falso evangelio, donde todo lo que tienes que hacer es, escuchen estas palabras, conquistar, sé un conquistador, sé un triunfador, un ganador, sé una persona de éxito mundano, de la carne. Sé una persona que decreta, que ordena a Dios lo que tiene que hacer. Y todo eso ha llevado, hermano, a que el espíritu de Coré hoy esté insertado en la iglesia. Cuando leemos o miramos las noticias del Face, hay Corés que se levantan creyendo que pueden solucionar los problemas de la iglesia. Hay Corés que se levantan para ofrecer también incienso y fuegos extraños delante de Dios, argumentando que también fueron llamados. Y por eso es que hoy tenemos nuestro internet saturado de profetas que ni siquiera han sido llamados por Dios, que ven el filón a veces de un pueblo ignorante y con palabras siempre buenas, vas a hacer esto, vas a ganar, vas a triunfar, vas a tener éxito, Dios te llama, Dios te hace príncipe, Dios te hace rey, te hace emperador. Les mienten. Y de esa manera, hermano, hoy tenemos
en vez de tener cristianos que sirven a Dios, todo el mundo quiere ser servido y quieren ya no ser siervos de Dios. Cuando los discípulos en la última Santa Cena se peleaban entre ellos a ver quién sería el mayor después de Jesús, Jesús se ató una toalla en la cintura y con una palangana con agua les lavó los pies poniéndose de rodillas. Y les dijo, el que quiera ser grande tendrá que hacer esto: servir, 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 servir. Y el Evangelio no ha cambiado, hermanos. Y esto no nos hace menos hombre o más cobarde. Simplemente cumplimos la voluntad de Dios en su palabra y también estamos, hermano, manteniendo el orden establecido por Dios hacia la iglesia. Yo les voy a, antes de terminar este devocional, les voy a leer algunas palabras que he encontrado que son la moneda corriente hoy de muchos cristianos. Si es que podemos decir cristiano entre paréntesis. Miren, compárenlo con la historia de Coré, si ustedes después quieren leer de vuelta Números 16. Hay una palabra que se llama la palabra subversión. Subversión. ¿Qué es ser un subversivo? Es alguien que pretende alterar el orden o la estabilidad del pueblo. Ese es un subversivo. Nosotros hemos tenido en la década del 70 subversivos aquí en Argentina, que lamentablemente hoy sus parientes están en alto poder otra vez. Lo que nosotros llamábamos los guerrilleros, matando inocentes, subversivos, que pretenden alterar el orden o la estabilidad de un pueblo. También, hermanos, no sé si habéis escuchado la palabra instigación. ¿Qué es un instigador? Es alguien que influye en una persona para que realice o piense, especialmente para que haga algo malo y perjudicial. ¿No conoce por allí a alguien, aún dentro de las congregaciones, que se levanta como un dragón bien intencionado, pero termina quemando a todo el mundo porque todos sus consejos son malos? Siempre está enojado con el pastor, siempre está enojado con los colaboradores, siempre está enojado con la iglesia, siempre está enojado porque no se hacen las cosas como ellos quieren. Y empiezan a instigar a otros sin importarles que los están enviando a hacer lo malo. Otra palabra, la palabra rebelión, que es lo que pasó con Coré. ¿Qué es la rebelión? Es levantarse contra las autoridades para voltearlas. Se levantan, se rebelan. Y casos de rebelión, hermanos, tenemos a través de toda la Biblia como un ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Y también, hermanos, seguramente que habrá escuchado de la palabra sublevación, sublevación, que es, hermano, ese momento en que muchos se rebelan y se levantan ahora ya físicamente contra la autoridad. Sublevación. Y una últimas palabras.
Obstinación. ¿Qué es ser obstinado? Mantener excesivamente firme una idea, opinión o intención generalmente poco acertada y no cambia jamás de escuchar otra posibilidad. El mayor ejemplo para obstinado es este animalito llamado mula, porque cuando se obstina, cuando se empaca, como decimos aquí en el norte, no se la va a poder mover. Y hay personas, hermanos, lamentablemente a veces dentro del pueblo de Dios, obstinados, no escuchan la palabra, no cambian, no les interesa a ellos oír y decir, esta palabra es para mí. Siempre están diciendo, esta palabra es para fulano, para mengano, hasta para el propio pastor, pero yo soy el mejor. Jesús tuvo obstinados en su tiempo que fueron los fariseos. Creían que eran los mejores hijos de Dios y eran realmente sepulcros blanqueados, llenos de todo mal y de todos pensamientos dañinos hacia los demás. Y Jesús se confrontó con ellos. Y lamentablemente, hermanos, hoy nosotros vivimos, voy a decir otra palabra, la palabra democracia, que se llama gobierno del pueblo, que también no se cumple con estos gobiernos corruptos que tenemos, no se cumple. De elegir nosotros personas que nos van a representar como gobierno. Pero eso sería democracia, el pueblo gobernando a través de sus representados. Pero en la época antigua, hermano, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía una autoridad y un gobierno teocrático, teocracia, teo Dios, cracia gobierno, gobierno de Dios. Hasta que en la época de Samuel le pidieron a Samuel que ya no querían tener a Dios como el rey, como el gobernante de sus vidas, y eligieron a Saúl, un hombre, para tener un rey como todos los reyes de la tierra, un imperio. Y allí se pierde la teocracia, el gobierno de Dios hacia el pueblo del Señor. Y entonces, hermanos, Saúl se enloquece, se endemonia y oprime al pueblo con impuestos y con persecución, con muerte, con usurpación, con robo, terriblemente, hasta que es muerto él también. Así que, hermanos, el orden de Dios no ha cambiado, no ha cambiado. Y es necesario que hoy nosotros digamos, Señor, ayúdanos a poder en este tiempo mantener el orden que la iglesia del Señor tiene que tener. Si no es un caos, cada uno levanta un grupo por acá, otro grupo por allá, con sus propios profetas, sus revelaciones. Y cuando el pastor se da cuenta ya es demasiado tarde. Se ha levantado una rebelión como en el tiempo de Coré. Y las rebeliones jamás terminan bien para los rebeldes. Así que, hermanos, Dios les ayude a mantener un corazón de siervo, a mantener el corazón de Jesús, que podía ser obediente en todo a su Padre y que jamás se salió para dejarnos un ejemplo, jamás dejó de hacer la voluntad del Señor.
Aun cuando él pudo ver lo que iba a pasar en el camino del Calvario, que lo iban a torturar, golpearlo, maltratarlo, despedazarlo con el látigo, con palos y colgarlo en una cruz hecho pedazo, él dijo: Señor, yo no quiero pasar este camino, no quiero tomar esta copa, pero sea hecha tu voluntad. Así que, hermano, ese es el mayor ejemplo para aquellos que hoy dicen: no, yo le ordeno a Dios, porque así me enseña hoy el falso apostolado, la falsa enseñanza de hoy. No, yo tengo que ordenarle a Dios. ¿Quién eres tú para ordenarle? Somos nada. Ah, no, yo decreto. Tú no eres ningún rey. Los decretos se hacen los gobernantes, los senadores. El gobierno de un pueblo es el que hace decretos, leyes. Y cuando un cristianito, casi digo cristianucho, quiere también decretar y hacer leyes, está saltando sobre toda la ley de Dios. Esta es la ley de Dios. Y ya está escrita hace miles de años para que nosotros caminemos. Y los que caminan de acuerdo a la palabra serán como un árbol plantado junto a una corriente de agua. Dios les bendiga, hermano. Oramos al Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo a tener tu corazón y tu mente. Que salga de nosotros esa expresión de una forma normal: sea hecha tu voluntad. Y dejamos a un costado al soberbio, al malo, al que se rebela, al que se subleva, el que levanta instigación, el que de un momento a otro levanta una rebelión, como lo hizo Coré, haciendo morir a una cantidad de gente que se había puesto de acuerdo con él, cuando él tendría que haber estado de acuerdo con Dios. Señor, perdónanos, porque a veces en la hora que nos toca vivir y escuchando tantas herejías del Evangelio, creemos que hoy nosotros podemos ser dioses, reyes, cuando tú viniste para decir: yo he venido, he dejado mi trono, he dejado mi lugar de Dios y me he humillado y me he hecho hombre, y en la calidad de hombre me he rebajado un poquito más y me he hecho siervo para enseñar cómo la iglesia primitiva debía moverse en medio de lobos y de la sociedad contraria al Evangelio. Bendigo a tus hijos, si están enfermos, si tienen problemas, ayúdalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy tenemos, con el grupo de estudio de WhatsApp, vamos a emprender un nuevo tema, que es el tema de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo debo tener fe? Y también la fe según el libro de Hebreos. Eso empezamos esta tarde a las 15 horas y lo haremos el miércoles y el viernes también, mirando y aprendiendo un poco más sobre qué es la fe. Hay una fe natural, hay una fe hasta diabólica, pero nosotros vamos a aprender lo que es la fe desde la palabra del Señor. Así que, hermanos, les saludo a todos los amigos que estoy viendo que aparecen con su mensajito. Que Dios les bendiga. A los que están de aquí del país, hay otros que están de fuera del país. Gracias por estar de ese lado
apoyando a este devocional llamado Operación Sarepta. Así que mañana 7:30 vamos a estar de vuelta para mirar y considerar la palabra del Señor. Pero no se olviden, lean el capítulo 16 de Números y les va a ayudar muchísimo a entender por qué algunas cosas hoy no funcionan en el pueblo de Dios. Así que el Señor les bendiga y también, hermanos, desde Santiago del Estero quiero enviarles un abrazo grande. Sigan adelante. Dios está en medio de esta pandemia mundial y también nos ayudará a salir adelante. Así que, hermanos, fuerza, y comenzamos no con el pie derecho, comenzamos con la Biblia en la mano esta semana de bendición que Él tiene para nosotros. Así que el Señor les bendiga y juntos y unidos, desechando la mayoría de estas palabras que hemos aprendido hoy, que son horribles y que han llevado al mundo entero a vivir en guerra de guerras, guerrillas de guerrillas y rebeliones de rebeliones. Así que el Señor les ayude y mañana estaremos encontrándonos para este devocional llamado Operación Sarepta. Y también, hermanos, una última cosa, estamos en una pequeña campaña de recaudar leche en polvo, así que los del grupo pueden comunicarse con Eloy, que también he visto que está ya en el devocional. Eloy es el encargado de los grupos de WhatsApp, gracias a Dios por su vida. Hay centenares de personas en estos grupos y él los organiza junto con un equipo que ha ido formando. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y vamos a servir, porque el siervo es feliz sirviendo a su Señor. Que Dios les bendiga en este día.